Ubicarnos en el centro de esta plaza monumental y dar una mirada hacia los cuatro vientos significa recorrer 480 años de historia, memoria, tradición y cultura quiteñas. Estamos en Quito, Ecuador, ubicados en la mitad del tiempo y del espacio, y es precisamente en esta tierra sagrada donde les invitamos a revivir un relato que se inició cuando un reducido grupo de religiosos dominicos llegó a Quito. Aquel fue el año del Señor de 1541. Bueno, los dominicos es una orden medieval del siglo XIII, fundada para la predicación, con una preparación muy exigente en el estudio. Humberto de Romans, que fue sucesor de Santo Domingo en el gobierno de la orden, decía que ser dominico es vivir virtuosamente, estudiar y predicar. Son siempre la misma Virgen, la Madre de Jesús y Madre nuestra, pero como dijo el poeta, el amor te dio mil nombres, el amor te dio mil nombres. La primera residencia de los discípulos de Santo Domingo de Guzmán quedaba aquí cerca, a media cuadra, en la antigua calle Cuerda, que hoy se conoce como la calle Vicente Rocafuerte. Urgido por construir el templo y convento dominicos, el padre Gregorio Sarazo, superior de la Orden de Predicadores, solicitó al Cabildo quiteño la asignación de un solar adecuado, y se lo asignaron precisamente aquí, hacia la entrada sur de Quito, de la Quito milenaria. Bueno, es un templo muy interesante que gusta mucho a los profesores de Historia del Arte, porque en Santo Domingo se fue aumentando a medida que los estilos artísticos cambiaban con el tiempo. La iglesia se construye hacia 1580, los dominicos reciben el predio en 1541, traen de España a Francisco de Becerra, que era un gran arquitecto que ya había trabajado con los dominicos en Puebla y en el Cuzco y en Lima, y entonces este hombre pues empezó las construcciones que en torno a 1580, entre 1580 y finales del siglo XVI, pues el convento ya tenía la estructura que vemos. Pero empezó la nave principal de la iglesia, de planta rectangular, en cruz, como se estilaba en las iglesias de los dominicos, donde se trataba de que la predicación pudiera llegar a todos, entonces se evitaban impedimentos de columnas, etc. O sea, era concebida la iglesia como un gran aula, que es la que tenemos todavía hoy, con un techo mudéjar del siglo XVI y después los altares de las capillas laterales en barrocos. El retablo principal, que se quemó en 1858, era un retablo barroco dorado. Decían los cronistas españoles que era como un ascua de oro, que lamentablemente se perdió a finales del siglo XIX, y entonces la iglesia se aumentó para solucionar el problema que planteaba el incendio, ya en el estilo neogótico y neoclásico que estaba de moda en Europa. Entonces diríamos, la estructura de la iglesia es la misma, pero integra el mudéjar, ciertos arcos principales góticos, tiene barroco en las capillas laterales, en la gran capilla del Rosario, tiene neogótico en el ábside que se construyó después del incendio. El ábside se llenó con vitrales traídos de París a finales del siglo XIX, son una joya, como ustedes pueden apreciar, y se redecoró toda la iglesia después del terremoto de 1870. Se cerró la iglesia por un tiempo largo y entonces se redecoró con el estilo neoclásico que adorna las paredes del templo actual. La edificación de este monumento histórico y religioso demandó el trabajo de 3 arquitectos.
Francisco Becerra, quien levantó los planos e inició los trabajos, el célebre constructor franciscano Fray Antonio Rodríguez, que avanzó notoriamente en su construcción, y Sebastián de Ávila, quien finalmente la concluyó. La historia cuenta que los recursos para financiar la construcción se obtuvieron juntando las limosnas de los feligreses y el dinero obtenido por la venta de la casa en la que vivían. Esta casa fue construida por el presidente Gabriel García Moreno, a quien el Ecuador le debe haber trazado su ruta hacia la modernidad. Tanto el mandatario cuanto su hijo, Gabriel García del Alcázar, habitaron en ella hasta el fin de sus días. Desde siempre, desde que se inauguró la plaza, fue un centro muy especial por el hecho de que dividía el norte de la ciudad del sur de la ciudad. Y este fue un centro realmente de comercio, de intercambio, de paso, etcétera. Y la gente se reunía muchísimo aquí. De acuerdo a las crónicas, a las fotos, etcétera, que nosotros conocemos de la plaza, por ejemplo, aquí había personajes muy típicos como los aguadores o los aguateros. Había una pila en el centro de la plaza en donde venían los aguadores a recoger con sus pondos pues, el agua y llevarla a sus diferentes lugares, ¿no es verdad? Primero eso. Y después de hacerse un centro de paso y de comercio, muchísima gente caminaba siempre por la plaza, de ida o de vuelta, de día o de noche. Después, obviamente, cuando ya se incrementaron la cuestión de los carros, del transporte público y todo lo demás, la plaza fue siempre el centro de intercambio también de las personas, ¿no? Que usaban esos transportes. Había mucho comercio aquí, había mucho comercio especialmente en tiempos de Navidad, de Año Nuevo y en otras festividades, a pesar de que los domingos y fines de semana también era un lugar muy concurrido. Recuerdo yo desde de niño haber visto, por ejemplo, las cajoneras que ocupaban todo la parte del portal de los corazones, ¿no? Entonces ellas vendían ahí sus hilos, sus cintas, sus cordones, y era todo un negocio grande. Luego ocuparon unas personas que vendían colchones e implementos para la casa. Y de ahí, pues evidentemente la plaza ha sido ocupada por policías, por agentes de tránsito, ¿no? Luego la plaza se transformó, ¿cómo le diría yo?, en un centro de recorrido a los diferentes sitios de la ciudad, este, oeste, norte, sur, etcétera, y tenía un sitio central en donde se puso la estatua de Sucre posteriormente, pero ahí la gente se reunía muchísimo y había ventas, por ejemplo, ventas de helados, de caramelos, de algodón de azúcar, etcétera, ¿no? Estaba llena de gente de paso y gente que se quedaba aquí un poquito a ver, a curiosear, a mirar. Entonces, esa cantidad de personajes cambió un poco con la renovación de la plaza. Un proyecto que hizo el municipio con España renovó totalmente la plaza y entonces la unificó para dar auge, yo diría, a la visión total de toda la construcción, que es preciosa. Si ustedes ven todo el portal de los Sagrados Corazones y la fachada, y el convento de Santo Domingo es una sola unidad. Está estructurada con la misma arquitectura y la hace preciosa. Entonces, si uno se coloca al oriente de la plaza, uno puede ver toda esa belleza, ¿no? La estatua del general Antonio José de Sucre, en actitud de leer el parte de victoria a sus soldados de la batalla de Pichincha, hoy muestra las huellas de los balazos que, paradójicamente, recibió un siglo después, allá en 1932, durante la Guerra de los 4 días, que depuso de la presidencia del Ecuador al político Neptalí Bonifaz. Un convento de dominicos tiene siempre una iglesia, la residencia de los padres, una gran biblioteca, tiene espacios grandes porque son concebidos como lugares de encuentro entre la gente y Dios. O sea, a nosotros se nos insiste mucho en que seamos amigos de Dios y amigos de la gente, y que nuestra tarea es hablar a la gente de Dios y hablar a Dios de la gente. Por eso tenemos estos espacios magníficos
que eran en un Quito que tenía 20.000 habitantes. Imagínense el lujo de ciudad que era tener los espacios. Estamos en Santo Domingo, pero no olvidemos el resto de los conventos. Durante 3 siglos aproximadamente, en el flanco norte de la plaza, igualmente levantados por los dominicos, hasta fines del siglo XIX se encontraron el Colegio San Fernando y la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Con el tiempo, esta institución se convirtió en la actual Universidad Central del Ecuador. En aquella época, el presidente Gabriel García Moreno destinó este predio para acoger a una de las órdenes religiosas femeninas que trajo al Ecuador para aportar a la educación de las mujeres. A finales del 1600 se compran las casas que ocupa hoy el colegio que se llama de los Corazones, que fue primitivamente el Colegio San Fernando. Se adquieren esas 3 casas que eran de particulares. Ahí ya no se recibió como donación del municipio, sino que la orden compró esos espacios y construyó lo que era el Colegio San Fernando. Por la calle Guayaquil se puede apreciar en la fachada principal el escudo de la orden, el escudo de Castilla y Aragón, el rey San Fernando, patrono del colegio, y Santo Tomás de Aquino, presidiendo, diríamos, esa fachada neoclásica, ¿no? Renacentista, diríamos. Bueno, entonces, esa construcción tiene mucha importancia. La propiedad García Moreno la usurpó a la orden y la transfirió a las monjas de los Sagrados Corazones para una obra que era muy necesaria en Quito, la preocupación por la educación femenina, ¿no? Fue en 1216 cuando el joven español Domingo de Guzmán y Asa recibió la aprobación papal para la creación de la Orden Mendicante de los Predicadores, encargada de propagar el Evangelio hacia el mundo y de vivir de las limosnas. Y fue gracias al nombre del mismo Domingo que la gente empezó a llamarlos como hasta ahora los conocemos, dominicos. Inspirados especialmente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, heredero a su vez del pensamiento aristotélico y platónico, los dominicos han destacado en los campos de la justicia, la mística, la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia y la geografía, conocimientos que, acompañados por los ejercicios de contemplación y compasión, trajeron consigo hasta América y, por supuesto, a Quito. La orden dominica, fundada para la predicación, está dedicada siempre al estudio y la investigación. Santo Tomás de Aquino, uno de los santos famosos medievales, que nos enseña una cosa que es fundamental. La ciencia y la fe están unidas. Lo que es verdad en ciencia no puede ser mentira en teología. La definición de cofradía parte de 2 raíces latinas, co y frates, es decir, entre hermanos. Las cofradías religiosas han sido hermandades de culto cuyo objetivo es afianzar la religión. No podemos olvidar que tanto estos muros cuanto la espiritualidad que alberga este espacio patrimonial existen gracias a la fe y al aporte del pueblo quiteño. Organizados en cofradías que hasta la actualidad alientan la devoción a sus santos patronos, los quiteños se han constituido en los grandes aportantes de los altares, la pintura, la escultura, la orfebrería, del artesonado, del mobiliario y de las ornamentaciones de los templos. El asunto de cofradías fue en realidad algo que movió la sociedad quiteña en su momento. Todas las iglesias, incluida Santo Domingo desde luego, tenían una gran vastedad de cofradías, algunas más populares que otras, otras más opulentas que otras destinadas a gente de escasos recursos y en aspectos serviles, pero todas bajo la dirección o bajo el patronazgo de un santo patrono en particular. Desde luego, podemos encontrar quizás a una de las cofradías más aristocráticas de su momento, como fue la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que incluso se dividió en cofradía de españoles y cofradía de indígenas, muchos de ellos emparentados con un linaje familiar con Atahualpa, es decir, de estirpe imperial. Pero así también habían cofradías un poco más pequeñas para gente de condiciones más clase media, humildes, que se encontraban en las diferentes capillas laterales de la iglesia.
Entre las principales cofradías dominicas encontramos, por ejemplo, las de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, la de los Nazarenos y la del Dulce Nombre de Jesús, entre otras tantas. Una de las formas más concretas de representar la fe y la devoción a un santo son los llamados exvotos, es decir, las muestras físicas de agradecimiento por los favores recibidos. Placas como esta, por su forma y contenido, son evidencia de la realidad social de los devotos. Estas fueron dirigidas por un guía espiritual que venía a ser uno de los religiosos de aquí del convento, y representando al resto de cofrades estaba un mayordomo. Entre los dos coordinaban todo lo que serían las celebraciones, festividades, procesiones, actos fúnebres en caso de que alguno de sus miembros muriera, y todo esto que llevaba a difundir o propagar la devoción de este santo patrono. Actualmente en este espacio y sin la necesidad de cofradías vigentes, el pueblo quiteño orienta su espiritualidad a San Judas Tadeo, patrono de las causas desesperadas, al Señor de la Justicia, a las ánimas del purgatorio, a la Virgen de Pompeya y, por supuesto, a la Virgen del Rosario. La popularidad o no de una cofradía dependerá mucho de sus habitantes, y en este caso también están muy ligados a los acontecimientos sociales que van afectando a la sociedad quiteña. Vamos a tener en cuenta que en la década de los años 50 y 60, las grandes urbes del actual territorio ecuatoriano se ven muy influenciadas por lo que serán las grandes migraciones del campo a la ciudad. Esta gente nueva, ajena a las tradiciones propias de la ciudad de Quito, vienen trayendo también sus propias tradiciones, sus propias devociones, y en muchos casos estos grupos humanos desplazaron a los tradicionales quiteños y en muchos casos haciéndolos caer en el olvido, pero elevando a nuevas devociones que llegarán de provincia o de pueblos muy alejados a lo tradicional que era la ciudad de Quito, y que en el día de hoy la Iglesia le ha tocado adaptarse a estas nuevas devociones. La construcción de la iglesia y convento de Santo Domingo, en realidad llamado de San Pedro Mártir, datan de 1541. El diseño interior del templo está integrado por 3 naves, una central y 2 laterales. Antaño, en lugar de estas últimas hubo varias capillas pequeñas que ostentaban el barroco característico del criollismo quiteño. De ellas quedan los altares, pero no necesariamente las imágenes originales, pues tanto la fe como la cultura son cambiantes, se renuevan y adquieren otros significados. Elevar la mirada hacia la cubierta del templo se vuelve totalmente necesario, pues nos ofrece una magnífica muestra del artesonado mudéjar quiteño, que resulta ser heredero de 2 conquistas, la musulmana a la península ibérica y la castellana a América. El arte mudéjar se basa en el ensamble preciso y perfecto entre las piezas de madera, sin que sea necesario el soporte de clavos o pegamentos que las aseguren entre sí. Durante el siglo XIX sucedieron 2 hechos que modificaron notablemente el estilo barroco original hacia el neoclásico. La influencia de los sacerdotes italianos que llegaron en 1863 para implementar la reforma inspirada por el Papa Pío IX y los estragos causados al templo por el terremoto de 1868. La restauración que se hacía en aquellos tiempos muchas veces correspondía según el criterio de las autoridades en el momento. Si es que alguno de las autoridades teníamos la fortuna de que tenga una experiencia anterior en alguno de estos trabajos o en la administración de estos quehaceres, esto enriquecía no solamente a la iglesia, sino a los fieles que también asistían a admirar estos trabajos, estas restauraciones. Entonces, las capillas derruidas fueron reemplazadas por las naves laterales con arquerías abiertas, que a su vez motivaron la apertura de las 2 puertas auxiliares en la fachada exterior. Muy pocas piezas se conservan en la iglesia de Santo Domingo de aquel antiguo estilo barroco que llamó mucho la atención a exploradores europeos y gente que visitó la ciudad de Quito. Por el contrario, en la actualidad, solamente los retablos laterales, algunas piezas como el ambón del viejo púlpito o como la base de plata del quiteño Vicente López de Solís del siglo XVIII son apenas pequeños vestigios que se conservan de aquella antigua decoración, y, en efecto, lo más vasto que representa en la iglesia es su artesonado mudéjar. Por lo demás,
muestra un estilo tan contemporáneo que muchos han considerado que aquí en Santo Domingo es donde nacerá el arte moderno en el Ecuador. La presencia femenina en la orden dominica se destaca con Santa Catalina de Siena, considerada como doctora de la Iglesia y de gran influencia política en su tiempo, como mediadora de los conflictos surgidos entre emperadores y papas de la Europa del siglo XIV. Bueno, tocas ahí un tema importantísimo. Santo Domingo es el que funda, primero, antes de los dominicos, funda las dominicas. Estoy hablando del año 1209, en donde Santo Domingo acoge a una comunidad de mujeres en Prulla, en Francia, y estas mujeres tienen su autonomía de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Orden de Santo Domingo, desde el siglo XIII hasta hoy, integra sacerdotes, hermanos y religiosas y hermanas. Entonces, en la Orden de Santo Domingo, las monjas dominicas tienen unas constituciones propias, hechas por Santo Domingo, y ellas se gobiernan conforme a esa constitución. Y los dominicos, los frailes, tenemos unas constituciones que nos gobiernan como hombres y como, diríamos, predicadores. Lo curioso es que ambas constituciones se iluminan recíprocamente. Cuando en alguna disposición hay duda, tomamos la constitución de las monjas como criterio. Y si ellas tienen alguna duda, toman nuestra constitución como criterio. Entonces, bueno, es hermoso aquí. El lugar principal ocupa la Virgen María con su niño entre los brazos, y después está Santa María Magdalena, Santa Catalina de Alejandría, que fue la patrona de los dominicos aquí, la santa filósofa de la gran ciudad egipcia de Alejandría, que fue una mujer famosísima y que por su filosofía y su razonamiento los dominicos la adoptaron como patrona de la orden, porque una orden cuando nace todavía no tiene santos propios. Después vendrá Santa Catalina de Siena, actualmente doctora de la Iglesia, Santa Rosa de Lima, Santa Margarita de Hungría. O sea, hay una pléyade entre los centenares de santos dominicos que hay, son dominicos y dominicas. Otra de las mujeres representativas de la orden es Santa Rosa de Lima, cuya devoción en Quito fue tan grande que llegó a destinarse una capilla independiente para su culto. Generosa en la devoción que el pueblo le acredita, la imagen de la Virgen del Rosario ha escrito páginas muy antiguas en la historia quiteña. Hablar sobre la capilla de la Virgen del Rosario es referirse a una verdadera joya arquitectónica, además de un tesoro artístico propio de la escuela quiteña. Ubicada hacia el lado sur de la iglesia, esta capilla, única en Quito, se levanta sobre el arco de piedra que da entrada a la Loma Grande, por la calle Rocafuerte, arco que por esta circunstancia es conocido como el Arco de la Virgen. Dentro de su simbolismo destacan los 3 niveles de altura que presenta el piso de esta capilla, cada uno de ellos concebido para ser ocupado por un grupo social determinado, de acuerdo con los conceptos del coloniaje. El más bajo, para el pueblo; el intermedio, para el clero y autoridades; y el superior, para la imagen de la Virgen del Rosario. En el sin igual barroco en madera tallado para los altares encontramos quizás a la huella de los talleristas de Bernardo de Legarda y con seguridad a su propia mano, pues el insigne maestro fue miembro honorario de la Cofradía de la Virgen del Rosario. De su gubia y cincel, hoy en la Casa Dominica se conservan muy pocos bienes originales. Bueno, estas características muy particulares de la ciudad de Quito obedecen también a varias circunstancias sociales y religiosas que se dieron incluso en Europa, pero que de alguna u otra manera llegaron hasta la ciudad de Quito. Por ejemplo, para entonces estaba uno de los papas y dominico, San Pío V, quien ordena que todos los frailes de la orden en diversos lugares del mundo donde se encuentren eleven santuarios a la Virgen del Rosario por la victoria de la batalla de Lepanto. Es por eso que los frailes ya contaban con una pequeña capilla del Rosario, muy pequeña, muy sencilla, pero obedeciendo esta orden papal, ellos deciden extenderse hacia más al sur de la capilla. Pero aquí había un inconveniente. Extenderse hacia el sur implicaba bloquear la única calle que conectaba con el barrio de la Loma Grande.
este barrio tan tradicional, tan popular y conocido en la actualidad por los quiteños, se iba a ver muy perjudicado, y los vecinos de aquel entonces pusieron una protesta muy grande ante el cabildo de la ciudad por esta decisión que iban a tomar los padres. Para evitar más problemas e inconvenientes es que los padres, junto con los arquitectos de entonces, toman la decisión de elevarle a un segundo nivel para de esta manera construir por debajo un arco que permita seguir fluyendo a la calle sin necesidad de interrumpirla, pero al mismo tiempo poder extender la capilla como se la había planificado. Y es lo que hoy en día todos conocemos como el Arco de Santo Domingo. Compartir con los espacios de la muerte puede resultar algo bizarro. Sin embargo, al ser parte del proceso vital, ameritan ser vistos como escenarios y expresiones de nuestros procesos culturales. El cementerio ubicado bajo la iglesia de Santo Domingo se ofrece adecuado para permitirnos conocer una parte de las prácticas y ritualidades funerarias quiteñas en su calidad de patrimonio cultural inmaterial. Desde siempre, los creyentes de la divinidad se han preocupado por el momento de su muerte. Antes, especialmente, se creía que mientras más cercana se encuentre la tumba al altar mayor, más próximas estarían las almas para alcanzar el cielo. Esta cercanía tuvo costos económicos diferenciados. De ahí que quienes eran sepultados en las iglesias solían ser las personas más pudientes. En los casos de recursos limitados o inexistentes, por iniciativa del dominico Mariano Rodríguez, en 1851 se creó la Hermandad de Beneficencia Funeraria de Nuestra Señora del Rosario. Esto con el fin de ayudar a bien morir y para apoyar a los deudos en esos momentos de dolor, tristeza y confusión. Si bien la sepultura más antigua de este cementerio data de 1894, la práctica constante de ocupación y reocupación de las tumbas ha impedido conocer cuáles son los registros más distantes en el tiempo. De lo que se conoce, en este espacio se encuentran los restos de personajes especialmente representativos de la religiosidad, la ciencia y las letras, como el historiador Fray Enrique Vacas Galindo y el padre Alonso Gerves. La sacristía, un lugar irreemplazable en los templos, es el espacio de transición y purificación ritual que permite que el sacerdote oficiante de la misa se abandone de lo mundano para conectarse con lo divino. Como espacio simbólico ricamente cultural y patrimonial, en la sacristía dominica se destaca una importante representación pictórica sobre distintas facetas de la vida de Moisés. Y, haciendo gala nuevamente de la devoción al Rosario de María, las rosas individuales pintadas al óleo abundan adornando el mobiliario de madera. El claustro del convento de Santo Domingo, construido por el franciscano Antonio Rodríguez, se asienta sobre una base cuadrangular integrada por corredores y arquerías, diseñados a su vez por el arquitecto Francisco Becerra. Fíjense ustedes en la disposición de los corredores. El amplio espacio que queda entre la pared y los pilares es conocido como crujía. Estas pilastras, por su corte, son ochavadas, es decir, han sido talladas con 8 lados. Por su estructura, este espacio conventual está libre del ruido externo, lo que lo conduce a la reflexión y a la paz, propios de la vida monástica. Eran las primeras décadas del siglo XX cuando el padre Inocencio Jácome e Isabel Robalino se juntaron para trabajar por los obreros, para velar por ellos, para abogar por ellos y sus derechos. Nació así entonces el Movimiento Obrero Nacional. Y tenemos aquí precisamente un cuadro, el cuadro de Jesús Obrero, que grafica el significado y el simbolismo que el movimiento obrero tiene para nuestra nacionalidad. Vamos a encontrarnos con qué. Tenemos en este cuadro a Jesús, al Jesús obrero y al Jesús predicador, el mayor de los predicadores. Recordemos que los dominicos son la orden de los predicadores. Él está en su taller de trabajo y está con quienes son en realidad
las personas más importantes de nuestra patria, los obreros. Él se encuentra con ellos y aquí tenemos obreros de distintas ramas. Están costureras, están sastres, carpinteros, bordadoras, talladores. Y tenemos también a los indígenas, a los mestizos, que son representativos de nuestra nacionalidad ecuatoriana. Junto a ellos está San Vicente Ferrer, patrono de los obreros, invitando también a los demás a que se sumen a escuchar la palabra de Jesús. En la parte del fondo del cuadro tenemos también los símbolos del desarrollo nacional, el puerto marítimo, la luz eléctrica, las fábricas y, por supuesto, el tranvía. El claustro del convento dominico se ofrece generoso en evidencias sobre el arte de la escuela quiteña. Por ejemplo, algo que resulta agradablemente curioso es constatar que todos los mascarones de los ángeles que complementan las pinturas tienen caras diferentes, lo que nos conduce a pensar que nos encontramos frente a los rostros de los niños de Quito, de la colonia, quienes sirvieron como modelos para la elaboración de estas esculturas. En las pinturas que adornan los muros encontramos las figuras de los más importantes patronos de las órdenes religiosas de la ciudad. En la Galería Oriental nos encontramos con los retablos de Pedro de Nolasco, fundador de la Orden Mercedaria, con Santa Catalina de Siena, dominica y doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, luz de la Orden de las Carmelitas, y con Santa Clara de Asís, fundadora de la Orden Femenina Franciscana. La capilla de Nuestra Señora de Pompeya responde, por cierto, a la devoción que los sacerdotes dominicos trajeron desde Italia hasta Quito a su llegada en el siglo XIX. Sobre la historia de esta veneración mariana, se conoce que fue propagada por el abogado italiano Barolo, quien aseguró haberse beneficiado de un milagro concedido por la Virgen. Con rapidez, esa devoción se propagó en América y, por supuesto, en nuestra ciudad por siempre afecta a nuevas religiosidades. Este es otro de los nombres con el que se le conoce a la Virgen del Rosario, con la que ha llegado también a tantos devotos a lo largo de todo el mundo. Y justamente la devoción a la Virgen del Rosario de Pompeya surge en Italia, en aquella región a los pies del volcán Vesubio, que por tantos siglos ha estado marcada por los acontecimientos y muchas veces desastres naturales, por la actividad de este volcán. Y esto ha hecho que con el pasar del tiempo y la presencia de los frailes dominicos en esa región levantaran este santuario que en el cual en el siglo XIX religiosos de esta misma congregación llegarán por petición del doctor Gabriel García Moreno y traerán esta devoción al pueblo quiteño, representado en esta pequeña capilla. En esta capilla, también única en Quito por sus características, nos encontramos con una rica mixtura del arte barroco local, del criollismo quiteño inaugurado por el dominico Fray Pedro Bedón, así como del arte moderno que indiscutible se muestra en el estilo pictórico de los hermanos Mideros, en este caso de Fray Enrique Mideros, otro connotado religioso dominico. Hasta este espacio ubicado hacia el viento norte del convento y desde 1688, han ingresado decenas, quizás cientos de sacerdotes, unos aprendices y otros maestros, a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que condujo a los sacerdotes a aprender sobre escolástica, literatura, filosofía, teología, ciencias exactas y, por supuesto, evangelización. Y es precisamente desde el púlpito que se encuentra ahí que los predicadores de esta orden de los dominicos compartieron la palabra de la religión con sus aprendices. Este es el refectorio de Santo Domingo. El refectorio del convento Santo Domingo es el antiguo comedor
de este convento, un nombre que tal vez no estamos muy familiarizados nosotros como civiles. Sin embargo, en este lugar y por las dimensiones nos da a entender el número de frailes que en algún momento habitaron en este lugar, todos ellos reuniéndose a ingerir los alimentos físicos, mientras desde el púlpito recibían los alimentos espirituales, como son las sagradas lecturas de filosofía, teología, doctrina cristiana y otras tantas que el Padre Superior las seleccionaba previo a ingerir los alimentos. En total silencio, ellos eran escuchando y desde luego viendo todas estas escenas religiosas y las asimilaban con la lectura. La lectura, estos mismos conocimientos que estos santos, en defensa y en propagación de estos conocimientos, entregaron su vida o dejaron parte de su legado y su vida a la posteridad. Esta colección es una clara muestra de la manufactura quiteña y el talento tanto en el aspecto escultural y pictórico. Estas tres colecciones muestran claros ejemplos de las devociones y de la ilustración que por medio del arte hacían tanto a los fieles como a los mismos frailes aquí en el convento. Algo que destaca en este espacio y que da muestra y fe de la maestría de la escuela quiteña son precisamente las tres muestras pictóricas que tenemos aquí. Vamos a ver, en el artesonado tenemos la vida de Santa Catalina de Siena y en los laterales una colección única en Quito, Los Reyes de Israel. Santa Catalina se trata de destacar aquí dentro de la colección pictórica todo lo que es su mística, su devoción, su intelectualidad y sobre todo su esfuerzo por llevar la iglesia al pueblo, a la gente, sin desapegarse obviamente de la vida regular, de lo que es las constituciones de su orden, de su congregación, que en este caso es la orden dominicana, y al mismo tiempo también dedicarse a la vida consagrada. El refectorio es el antiguo espacio de enseñanza-aprendizaje dentro del cual los predicadores de la orden formaban a los novicios. En este lugar podemos apreciar tres colecciones importantes. Los faldones del artesonado del refectorio se encuentran decorados con una colección pictórica de 54 cuadros que representan a los santos mártires dominicos, quienes perdieron la vida en su apostolado de evangelizar en el cristianismo a diferentes latitudes del mundo. En efecto, es el impacto que generan sobre quienes observamos es justamente eso, mostrar a través de estas imágenes este legado emocional que estos religiosos misioneros dominicos dejaron en diferentes lugares del mundo para evangelizar, al punto de entregar su propia vida y que este ejemplo perdurara y que lo conozcan las futuras generaciones de religiosos que visitan y que asisten y que viven en este convento, viendo a través de estas pinturas ese legado que ellos tratan de transmitir a las nuevas generaciones. Principalmente estos mártires dominicos fueron martirizados en el Asia, en el Lejano Oriente, China, Japón, la India, varias de estas islas alejadas en el Pacífico, claro, tratando de introducir el cristianismo y dar a conocer el evangelio allá. Pero evidentemente vemos aquí que no siempre fueron bienvenidos, no siempre fueron bien recibidos y aquí vemos el final trágico que varios de ellos tuvieron. En cuanto a la escultura patrimonial, destacamos los altos relieves que adornan los asientos del refectorio. Estos fueron tallados durante el siglo XVII. A través de más de 30.000 volúmenes compilados en este lugar desde el siglo XVI, la Biblioteca Dominica Fray Ignacio de Quesada se nutre de la invaluable recopilación académica, espiritual, literaria e intelectual que se custodia en sus libreros. Al interior de centenarios y apergaminados libros pueden encontrarse contenidos sobre filosofía, medicina, botánica, arquitectura, hidráulica, teología, cocina, ciencias exactas. Los más antiguos, los incunables, aquellos que fueron previos o contemporáneos a las primeras imprentas, también tienen presencia en este santuario del conocimiento. En muchos de ellos, sus hojas se muestran elaboradas en pergaminos y sus tapas con piel de borrego.
Al haber tramontado los mares hasta llegar a este espacio, cada uno de estos volúmenes cuenta su propia inquietante y única historia. Entre los documentos más representativos se encuentran, por ejemplo, las firmas originales de Eugenio Espejo, prócer de nuestra libertad, del padre Pedro Bedón, fundador del criollismo quiteño, y del insigne poeta Félix Lope de Vega. Para satisfacción de los investigadores, aquí se custodia a la colección Enrique Vacas Galindo, escrita por este ilustre sacerdote dominico que tuvo buen cuidado de registrar la historia de la Real Audiencia de Quito a partir de los contenidos del Archivo General de Indias. Sin duda, estos documentos son la fuente innegable de consulta de los historiadores modernos. Fray Pedro Bedón. El Museo Patrimonial Dominico no podía llevar otro nombre sino aquel que recuerda y hace honor al fraile riobambeño, preclaro miembro de la Orden de los Predicadores, fundador del criollismo quiteño y fundador también de la Recoleta Dominica de Nuestra Señora de la Peña de Francia. En el campo del arte, a Bedón se atribuye la pintura de imágenes religiosas aplicadas a las piedras en sus lugares de peregrinación. La Virgen de la Escalera es un ejemplo de ello. Otro, que dice de sus atributos musicales, es la creación de los libros corales, pintados a mano y de gran formato, cuyos pocos ejemplares existentes aún se conservan en Quito. Hablar del padre Bedón es hablar de uno de los orígenes de la Escuela Quiteña de Artes como tal. Si bien existieron algunos maestros muy importantes anteriores al padre Bedón, como los franciscanos Fray Pedro Gocial y Fray Jodoco Rique, ellos con su ascendencia europea, el padre Bedón es hijo de la Real Audiencia de Quito, nacido en estas tierras, y él será, como miembro de la Orden de Frailes Dominicos, será considerado el padre o el iniciador de lo que hoy en día todos conocemos como Escuela Quiteña de Artes. Él verá dentro de la orden su cuna espiritual e intelectual y adicional a través del arte un medio de evangelización a las nuevas generaciones y a los indígenas que veían en esto un terreno fértil para la evangelización. El padre Bedón, si bien se deja influenciar por todo lo que es el arte traído por los españoles, también tendrá maestros de origen italiano como Angelico Medoro, quienes en Lima, donde el padre Bedón recibe su formación intelectual y académica como religioso, es ahí donde conocerá a varios de estos otros artistas que traen nuevas técnicas y él las irá implementando y adaptando a la realidad criolla del Virreinato del Perú y de la Real Audiencia de Quito. Y esto es lo que a través de sus alumnos, que serán muchos de ellos indígenas, irán popularizándose y dando este toque muy especial que ha hecho la Escuela Quiteña de Artes tan reconocida. La verdad es que el padre Bedón, por su antigüedad, mucho de sus obras lastimosamente se han perdido por cuestiones del tiempo, incluso por cuestiones naturales, digámoslo así, terremotos o incendios, ya que cabe rescatar que el padre Bedón es considerado, si bien no el primero podríamos decirlo, pero sí quizás entre los primeros muralistas del arte colonial. Entre las devociones que han calado profundamente en Quito, los dominicos consideran a una muy en especial, al dulce nombre de Jesús, expresión tierna que ha alentado la transparencia, inocencia, ternura y misericordia a lo largo de siglos de predicación. En el Museo Dominico, a través de la pintura y escultura legada por los artistas y artesanos quiteños, se exponen las evidencias físicas de esta devoción. Recorrer y aprender de cada recoveco que hace parte de este majestuoso convento, invaluable patrimonio de la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad, significa trasladarse al misterio de la historia, a ese misterio que se nos ha venido revelando de a poco a los cuatro vientos.